Bienvenidos a todos a un tutorial de Cinema 4D junto con Photoshop CS6. Mi nombre es Ildefonso Segura y hoy quiero que aprendáis conmigo a realizar algo similar a lo que estáis viendo en la pantalla. Un wallpaper bonito para celebrar Halloween que se acerca. Este y cualquier otro. Lo importante es aprender la técnica. Veréis como en Cinema 4D partiremos de un texto como este. Le daremos una textura calabaza y aprenderemos técnicas interesantes para aplicar no solo a la calabaza, sino a otro tipo de texturas. Y luego pasaremos a Photoshop para crear wallpaper como este y finalmente convertirlo en este. ¿Os apetece aprender? Quedaros conmigo y os enseño. Tenemos abierto nuestro Cinema 4D y vamos a introducir un texto a través del módulo de MoGraph que tenemos aquí, objeto texto. Por defecto nos viene la palabra texto, pero podemos modificarla. ¿Dónde? Nos situamos en el objeto texto y aquí en objeto tendremos la palabra texto. Ahí voy a cambiarla por la palabra Halloween. Pincho aquí fuera y ahí la tenemos. Coloco la palabra allá donde me interese para luego llevarla a Photoshop y crear el wallpaper. Yo, por ejemplo, voy a trabajarla así, aunque voy a cambiarle el formato de la fuente. Voy a cambiarla aquí, fuente, despliego y busco una fuente que se llama Trendy, que está aquí. Y es la fuente que a mí me interesa. Vosotros podéis hacerla con la que queráis. Le voy a dar ahí una profundidad de 50. Esa es la extrusión por detrás. Muevo el texto, ahí, más o menos, me alejo y voy buscando la posición que me interesa para luego ponerla en el wallpaper. Yo creo que con eso me puede servir. Ahora me voy a ir a la pestaña de tapas para darle una tapa y canto. Despliego, tapa y canto y aquí le voy a dar pasos 5 y el radio 5. La tapa por detrás será tapa con canto. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 5 y el radio 10. Más o menos, ahí lo tendría. Incluso le voy a posicionar un poquito más aquí a la derecha para que se me vea bien las palabras. Si hago un renderizado previo, veré lo que tengo de momento, es esto. Si veo que se me han quedado las letras muy juntas, tengo la opción de irme aquí a objeto y tengo aquí espaciado horizontal. Le doy un poquito para arriba para separar esas letras. Y de nuevo vuelvo a posicionar y hago los renderizados previos que a mí me interesan para buscar el resultado idóneo. Le doy aquí y, por ejemplo, esta me puede interesar y puedo dejarlo así. A continuación vamos a aprender una técnica para crear texturas. Para crear una textura primero tienes que tener una referencia de la textura que vas a crear. Te vas a Google y coges cualquier imagen, por ejemplo, de calabaza y veis un poquito la composición y colores de la textura. Aquí veis que hay unas estrías verticales que van desde lo que es el cabo hacia lo que es la parte de abajo de la calabaza y los colores pues van cambiando en tonos de naranja. Pues vamos a intentar reconstruir en un material esa textura. Esto de aquí abajo es el panel de materiales. Nos vamos a ir a archivo, nuevo material y nos crea una nueva esfera que tenemos aquí. Doble clic sobre la esfera, se nos abre este panel de características del material. Si queremos ver la esfera esta más grande, botón derecho sobre ella, abrir ventana y la situamos ahí y veremos lo que vamos haciendo en el material de una forma mucho más clara. Primero vamos a trabajar en lo que es el atributo de color. Nos situamos en el atributo color y le cambiamos los valores al color. En lugar de 204, aquí 255 para el canal rojo. Vamos a ponerle 216 para el canal green, que es el verde. Y en el canal azul 182, consiguiendo una tonalidad naranjita. Ahora en lo que es la textura nos vamos a desplegar el panel que hay aquí y nos vamos a aplicar la técnica de las capas, que la verdad que para mí ha sido un gran descubrimiento porque podemos trabajar como con Photoshop creando texturas muy interesantes. Le damos aquí a capa y nos aparece la primera capa por defecto en color negro, pero para cambiarlo le doy clic al cuadro y vamos a añadir aquí una serie de capas. ¿Cómo? Vamos a añadir con shader una capa de color. Sale blanca, hago clic en el cuadrito blanco y ahora es cuando le cambio los códigos a los canales rojo, verde y azul. Voy a poner 255 al rojo y al verde 114. Y aquí en el azul le voy a poner 0, consiguiendo esta tonalidad naranja. Tenemos una primera capa ahí de color naranja. Vamos ahora a hacer un poquito de magia con esta técnica de texturizado. Nos vamos a Shader y vamos a añadir una capa de ruido. ¿Con qué intención? Vamos a intentar construir lo que son las estrías, estas verticales de la calabaza. Para ello, dejamos aquí en ruido y el modo de fusión lo vamos a poner en trama. Lo tenemos aquí.
Vamos a cliquear el cuadrito para cambiar estas opciones del ruido. En principio vamos a coger el color 1 y vamos a cambiar los valores. Aquí vamos a poner, por ejemplo, 78, 35 y 0. Le doy aquí a aceptar. Tengo este color marroncito. Este color blanco, le doy clic al cuadrito y los voy a cambiar también. Voy a ponerle 226, al verde le voy a poner 181 y al azul le voy a poner 99, consiguiendo un tono de ese tipo. El tipo de ruido lo voy aquí a elegir de todos estos que hay aquí. Me voy a quedar con Over, que tiene esta forma. ¿Cómo vamos a conseguir las estrías verticales? Vamos a estirarlas, estas que veis aquí. Para ello, en la escala global, aquí en lugar de 100%, voy a poner 500%, por ejemplo, o no, vamos a ponerle 600%. Y aquí en la escala relativa, aquí en el eje de las Is, le voy a poner, vamos a ponerle 500%. Y ahí veis que tengo ya la estría creada, con lo cual ya tendría, me voy para atrás, ¿veis? Este tipo de textura aquí en grande lo veis, pero falta relieve, luego ahí trabajaremos el relieve. A continuación vamos a añadir otra capa para conseguir cierto moteado en la textura y que no quede tan lisa. Para ello, shader de nuevo y añadimos ruido. El modo de fusión de ruido ahora va a ser, en lugar de normal, va a ser añadir. Para ello desplegamos y nos vamos a añadir. Clic en el cuadradito del ruido para editar las características. Vamos aquí a cambiar el color 2, le damos aquí clic y vamos a cambiarle los valores de los canales. Vamos a ponerle 215, 166 en el verde y en el azul 116. Conseguimos esta tonalidad naranjita. En el modo del ruido vamos a elegir uno que se llama Poxo. Vamos a dejar todo igual. Sin embargo, aquí en el recorte bajo y el recorte alto vamos a modificar los valores. Estas variables hacen referencia un poco al cambio del Photoshop sobre los niveles. Y vamos a ponerle un porcentaje del 26% en el bajo y aquí en el alto, en lugar del 100%, vamos a conseguir, pues nos va a poner un 65% para conseguir eso. Si nos vamos a ver lo que tenemos, ¿veis? Aquí tenemos el moteado. Aquí en grande lo veis. Una vez tenemos todo esto ya, nos vamos a dar un paso atrás aquí y vamos a poner el modo de mezcla. Acordaros que antes dimos un tono naranja también aquí en el color. El modo de mezcla lo vamos a poner en multiplicar y lo dejamos al 100%. Y tenemos este tonalidad naranja un poquito más oscuro. Vamos a trabajar ahora lo que es la variable reflexión. Al igual que hicimos en el color, vamos a buscar una tonalidad naranja en esta reflexión. Vamos a ponerle en el canal verde 216 y en el canal azul 182. El brillo lo vamos a dejar en torno al 10%. Vamos a ponerle aquí clic en aditiva y la textura vamos a ponerle que sea Fresnel. La dejamos así. Vamos a ponerle el desenfoque, por ejemplo, en un 5% y tenemos ese resultado bonito. A continuación vamos a trabajar lo que es el relieve, pero antes para el relieve voy a copiar una capa que hice antes en el color. Me sitúo en el color, me voy aquí a capas y voy a copiar esta del medio. Voy a ponerle el botón derecho y aquí veis que pone copiar canal. Me voy a ir ahora a relieve, le doy clic y en textura voy a ponerle capa. Le doy aquí clic, shader, color, tengo esta capa aquí, botón derecho, pegar canal y ya lo tengo. Clic en el cuadrito y este color marrón oscuro lo voy a pasar a negro. En el relieve voy a trabajar con blancos y negros y el otro color a blanco. Y el resto de variables las dejo igual. Y tengo una capa en el relieve que está compuesta por estas estrías en blanco y negro. A continuación crearé una capa nueva desde shader, una capa de ruido para hacer un relieve del moteado. Voy a poner el modo de fusión en añadir y voy a editar este ruido. Clic aquí y voy a poner el modo de ruido dejando los blancos y negros en un modo de ruido Nutous que está aquí. Lo que es la escala global en lugar de 100% al 50%. Y voy a editar lo que es el recorte bajo al 11% y el recorte alto al 67%. Esto es el resultado que tengo. Si me voy atrás, veo que tengo un resultado, aquí en grande lo puedo ver, tarda un poquito, pero vais a ver un poco el relieve. Voy a bajarle lo que es la opacidad a esta capa en torno al 15%. Ya tengo ese moteado un poquito más suavizado. Me voy un paso atrás y lo que es la fuerza del relieve, en lugar del 20% lo pongo en el 80%, dando este resultado que vais a ver aquí. Queda ya un relieve mucho más parecido al de una calabaza.
Para finalizar la textura simplemente me queda irme a especular y quitarle de aquí de la anchura un poquito. Le pongo el 31% para que brille menos. Cierro aquí estos cuadros y tengo la textura aquí preparada para llevarla al objeto texto. Le cambio la proyección al material, en lugar de mapeado le pongo aquí cúbica y le pongo aquí clic a sin costuras. Hago el renderizado aquí previo y veo cómo me ha quedado. Y ya por aquí tengo mi texto que tiene textura de calabaza, como veis, preparado para editar con Photoshop. Vamos a ponerle aquí unos cabos y los elementos que habéis visto al comienzo del tutorial. Finalmente podríamos introducir a la escena dos luces a través de este icono de aquí. Yo ya las tengo en memoria, voy a pegarlas y se trata de dos luces. Una veis que está aquí por la parte de delante, la zona izquierda, y otra está aquí por la zona de delante, abajo a la derecha. Estas luces, la segunda, esta de aquí, tiene la característica de que la intensidad es del 50%. Finalmente, para llevarnos el texto a Photoshop, nos iremos aquí a opciones de renderizado y en salida le diremos que he predefinido una película de HD 720 x 25 fotogramas por segundo. Estas son las variables. Le diremos que el rango de fotogramas, simplemente el fotograma actual. Nos iremos a guardar y en guardar definiremos aquí la ruta. Formato TIFF capas PSD, con lo cual abriremos luego un archivo con Photoshop. Vamos a darle aquí a opción clic al canal alfa para que el alfa nos permita extraer solo el texto con el fondo invisible. Si queréis, en el anti-aliasing le ponéis aquí en la geometría mejorado y lo que son los efectos, pues por ejemplo la oclusión ambiental. Yo siempre me gusta que la precisión sea en torno al 75%. Y con eso tendremos un resultado como este. Este sería el archivo que vamos a editar en Photoshop. Aquí acabaría el tutorial de Cinema 4D, pero os invito a continuar porque vamos a editar este texto en Photoshop y vamos a obtener un resultado como el que veis en la pantalla. Ya tenemos abierto nuestro Photoshop con el archivo mencionado. Nos vamos a la paleta de canales y vemos aquí el canal alfa. Control clic para seleccionar el contorno del texto. Nos vamos de nuevo a la paleta de capas y añadimos una nueva capa vía copiar esa selección. Con Control J conseguiríamos lo mismo. Con la tecla Control presionada añadimos una capa transparente y se añade debajo. Con el bote de pintura y el color frontal negro, clic y rellenamos de negro. Esta primera capa ya no nos sirve y la borramos, con lo cual hemos conseguido separar el texto del fondo. Nos vamos a Archivo, Colocar y colocaremos una textura que tenemos en nuestros materiales. Redimensionamos al total del canvas. Ya lo tenemos aquí puesto y con el botón derecho diremos que rasterizamos la capa. Con Control J la duplicaremos. Con Control T la transformaremos libremente y haremos botón derecho distorsionar para buscar una forma como la que estáis viendo en la pantalla, que va a ser lo que es el suelo donde se apoya el texto. Una vez lo tenemos, ahí podemos trabajar ya. Nos situamos en la textura original, añadimos desde este icono una capa transparente, seleccionamos la herramienta degradado y buscamos un degradado de negro a transparente para crear profundidad. Desde aquí el centro hacia arriba y tenemos ese efecto. Nos situamos en la capa debajo del texto, desde aquí abajo capa nueva, herramienta elipse, creamos una elipse aproximadamente de 2/3 del canvas y nos vamos a selección, modificar, vamos a desvanecer. Desvanecemos 50 píxeles. Nos vamos ahora a selección, invertir la selección. Nos vamos de nuevo a edición, rellenar y rellenaremos de negro, teniendo ese efecto. Con Control D deseleccionamos. Bajamos la opacidad, pues un poquito, no sé, al 70-75%. Me sitúo en la textura original que introduje, esta, me voy a Archivo, Colocar y voy a colocar ahora unos zombies, unas siluetas de zombies que tengo aquí. Voy a posicionarlas ahí, muy bien, valido. Y con el botón derecho sobre la capa, rasterizo la capa. Voy a añadirle un filtro de desenfoque gaussiano bajito, simplemente para crear cierto desenfoque en esas figuras, un poquito solo. Le doy aquí a OK. Con Alt, clic en el ojito de la capa de la textura, la aíslo. Me voy a los canales, botón derecho en el azul y duplico el canal azul. Con Control L abro lo que es la paleta de niveles y lo que voy a hacer es traerme los blancos hacia la izquierda y los medios tonos un poquito a la derecha. Vamos ahí, aproximadamente ahí. Quiero buscar eso, aproximadamente. Una vez lo tengo, le voy a dar aquí a OK y con Control I invierto la imagen. Control clic y selecciono todos los blancos.
Me voy a la paleta de capas y visualizo otra vez todas las capas y en la de las siluetas, desde aquí abajo, añado una máscara de capa, con lo cual integro las figuras en el fondo. Voy a crear una reflexión en el texto. Para ello me sitúo en la capa del texto y con control J la duplico. Me sitúo en la capa de abajo del texto, control T para transformar, botón derecho, voltear verticalmente. Y sitúo y voy buscando esa reflexión. Tener en cuenta que la reflexión no es la perfecta, pero tengo que buscar cierta perpendicularidad al suelo. Ahí más o menos podría tenerlo. Le doy aquí, le bajo la opacidad en torno al 25 o 30%. Ahí está. Selecciono la herramienta de selección poligonal. Creo un polígono que ocupe la mitad del texto reflejado. Vamos ahí, más o menos por ahí. Cuando cierre, se crea una selección. Con mayúsculas F6 o desde selección, modificar, desvanecer, desvanecemos 40 píxeles. Ahí. Y vamos a selección, invertir la selección y creamos una máscara de capa, creando ese efecto de reflexión bonito. Vamos a añadir ahora unas sombras. Para ello, añado una nueva capa desde los iconos de aquí abajo, selecciono un pincel de bordes difuminados, este de aquí, por ejemplo, con un tamaño adecuado para hacer la sombra de las letras. Desde aquí, desde la paleta de pinceles, y si no la veis, vais a ventana y con F5 o aquí veis cómo se puede ver, vamos a cambiarle estas variables tanto del ángulo como de la redondez. Ángulo -5 y redondez vamos a darle 27. Tenemos el pincel así. Y vamos pintando debajo de las letras, ahí más o menos vamos cliqueando para crear la sombra y completar el efecto bonito de la reflexión. Con esto logramos que el texto esté integrado en la composición. Ahora me sitúo en la capa debajo de la reflexión. Desde aquí abajo añado una nueva capa y con control clic sobre la capa del texto selecciono el contorno. Mayúsculas F5 y relleno de negro. Control D para deseleccionar. Muevo ese relleno, esa capa, para atrás, para que parezca que la sombra está en el muro trasero. Ahora me voy a filtro, desenfoque, desenfoque de movimiento. Voy a darle un ángulo de 90 grados y una distancia de 147. Para hacerlo más realista, le doy aquí a OK. Incluye un filtro también de desenfoque, pero gaussiano. Desenfoque gaussiano bajito. 3 píxeles de radio. Y ahí tendremos ese efecto realista. Me sitúo ahora en la capa de abajo a la que acabo de editar. Añado una capa transparente y con un pincel irregular que tengo aquí preparado quiero emular telarañas. Color frontal, acordaros, tiene que ser blanco. Ahora empiezo a pintar de forma aleatoria aquí detrás del texto y esto va a ser nuestras telarañas. Le cambio la orientación del pincel para crear todavía más irregularidad y ahí podríamos tenerlo, más o menos por ahí. Esto a vuestra discreción. Acabada nuestra pintada de tela de araña, añadimos a la capa una máscara de capa desde aquí abajo. Situados en ella, añadimos un filtro, interpretar nubes. De nuevo, filtro, interpretar nubes de diferencia. Y repetimos el último filtro con control F. Situados ahora en la capa, nos vamos a filtro, galería de filtro, color frontal blanco. Aplicamos el modelo del semitono, tamaño 1, contraste 2 y tipo de motivo punto. Con lo cual tendremos aquí nuestra telilla de telaraña creada. Bajamos un poquito la opacidad al gusto y ahí la tenemos. Vamos a empezar a editar nuestro texto. Para ello lo que hacemos primero es añadir unos cabos al texto de calabaza. Tengo un archivo en el que tengo varios cabos y el que más me guste lo traslado al archivo de trabajo. Por ejemplo, con la herramienta selección, este lo muevo al archivo de trabajo y lo coloco donde quiero que aparezca. Por ejemplo, ahí. Para darle algo más de realidad, con el botón derecho sobre la capa añado unas opciones de fusión. Empezaremos en primer lugar con el bisel y relieve. Vamos a hacer un zoom para que lo veáis y podéis hacer un pause. No voy a parar en todas las características. Os invito a ver el vídeo en HD y en full screen para hacer un pause y copiar todas y cada una de las características, además de los códigos que aparecen. A continuación vamos a seleccionar lo que es el contorno. Aquí el contorno con un rango del 65%. También vamos a seleccionar lo que es la sombra interior. Aquí lo importante es el ángulo de -37. Color negro y el resto de variables os digo pause y a copiarlas. Superposición de colores. He puesto en modo color un color verdoso oscuro para darle más realidad a ese cabo de la calabaza. Y finalmente una superposición de degradado que me ayuda a darle sombras al cabo. Aquí tendremos un degradado con un color marrón a transparente. Este código podéis hacer el pause y copiarlo. Finalmente le voy a dar aquí OK, OK y aquí el ángulo 90 grados, escala 100%, con lo cual habré acabado de editarlo y me queda ese cabo tan realista. Me voy a situar ahora en la capa del texto.
Me voy a acercar un poco la vista para trabajar mejor y selecciono lo que es la herramienta de selección a mano alzada. Hago esta selección en la esquina superior derecha de la L, ahí. Y con Control J lo que hago es crear una capa nueva con esa selección que tengo. Muevo la capa arriba del todo y con la herramienta selección muevo eso aquí abajo. Voy a crear una máscara de capa desde aquí abajo y selecciono un pincel irregular color frontal negro. Por ejemplo, este pincel que redimensiono y voy a ocultar lo que no me interese. Ahí estamos. Lo que pasa es que dejo entrever lo del cabo, con lo cual me voy a la capa del cabo, máscara de capa, sobre ella ahí pinto para ocultar también. Me sitúo de nuevo en la capa de arriba del todo y con el botón derecho voy a darle unas opciones de fusión, solo sombra interior. Con estas características que veis aquí podéis hacer un pause y verla. Voy a cambiarle el color a un tono, pues por ejemplo este de aquí, anaranjado. Incluso podría darle un poquito más oscuro. Me voy a bajar aquí el tono, ahí. Ok, bajo lo que es la opacidad, en el modo de fusión, le doy aquí a OK. Más o menos voy trabajando con la opacidad del pincel para ocultar lo que no me interese. Si me he equivocado de color o algo, vuelvo otra vez a la opción de fusión con doble clic y cambio las características a mi gusto. Esto es a vuestro gusto. Más o menos podríamos estar hablando de un resultado como ese. Yo ya me he tomado mi tiempo y he conseguido este resultado. Veis ahí que tengo dos cabos y he mejorado el efecto. ¿Por qué? Porque me he tomado tiempo simplemente. Vosotros la técnica ya la conocéis. Me voy a archivo, colocar y tengo ahí preparado un cráneo que voy a colocar en la parte derecha inferior del canvas. Más o menos por ahí. Redimensionáis a vuestro gusto, como siempre digo. Lo que es la sombra y la reflexión del cráneo la trabajáis igual que trabajamos en el texto. Yo no voy a perder tiempo en esto y ya lo tengo preparado. ¿Veis? Aquí ya lo tengo. Me sitúo en la capa del cráneo, botón derecho y opciones de fusión. Voy a darle una sombra interior. Aquí lo importante es que veáis que la sombra viene por la derecha. Vamos a darle un modo de fusión de subexponer color con un color marroncito como este que veis, el ángulo del 13%. Y el resto de variables las copiáis haciendo un pause. Y vemos que el efecto sobre el cráneo queda ahí. A continuación, desde aquí abajo añadimos una capa de ajuste de niveles. Ahí. Y me traigo lo que son las negros hacia la derecha un poquito y ahí un pelín hacia la izquierda, los medios tonos. Control al G para crear una máscara de recorte y solo afecte al cráneo, teniendo eso. Vamos a incorporar otro stock que tenemos preparado. Archivo, colocar y vamos a colocar lo que es la vela encima del cráneo. Ahí la tenemos, la posicionamos aquí arriba y vamos a aprender otro truco. Ahí una vez lo tenemos, validamos y vamos a seleccionar la herramienta de dedo. ¿Dónde está? Aquí a la izquierda, veis que tenéis aquí este dedo. Ahí, herramienta dedo. Con unas características, simplemente la intensidad, pues en torno al 27% o 30%. Botón derecho en la capa, primero rasterizarla y ahora redimensionando el dedo a nuestra voluntad, ahí lo que hacemos es arrastrar para crear este efecto de adherencia de la vela al cráneo. Ahí lo tenemos. Muy bien, más o menos por aquí a la izquierda también, ahí, podría valer. Para mejorar el efecto me voy a coger la herramienta subexponer y en los atributos de rango de sombras le pongo exposición 29%. Pinto entre medio de las rebabas que he creado y creo ese efecto tan realista de la adherencia de la vela al cráneo. Me voy a ir ahora a archivo y voy a introducir un nuevo stock, colocar y voy a colocar unos murciélagos. Esto ya lo he preparado antes, de uno he creado 3 y los voy a colocar más o menos en la parte superior derecha del texto, ahí más o menos, voy a validar. Tenéis que crear la transparencia aquí en el suelo conforme hemos hecho con el texto. Yo ya lo tengo preparado, ¿veis? Ahí está. Desde los iconos de aquí abajo añado una capa de ajuste, en esta ocasión de curvas, para que afecte solo a los murciélagos. Control al G para hacer la máscara de recorte. Simplemente en las curvas lo que voy a hacer en el RGB, bajar un poco las sombras, subir un poco los brillos, ahí, cojo el canal rojo, subo un poquito las sombras y el azul lo que hago es bajarlas, ahí, más o menos para crear ese tono en los murciélagos, como estáis viendo. De nuevo añado una capa de ajuste de equilibrio de color. Voy a trabajar solo los medios tonos y aquí en el cian le voy a poner menos 49. En el magenta le voy a poner menos 20 y en el amarillo menos 24. Control al G para crear la máscara de recorte y solo afecte a la capa de los murciélagos. Y ahí tengo la tonalidad antes y después, como veis. Desde los iconos de aquí abajo añado una capa transparente, selecciono un pincel de bordes difuminados,
color frontal un color de tono amarillo, aunque casi blanco, OK, F5 o aquí la paleta de pinceles para cambiar ciertos atributos, el ángulo 90 grados y la redondez 25%, creando un pincel con forma de llama. Más o menos aquí cierro y hago clic, quizá 2 veces, para pintar la llama. Ahí, clic, muy bien. Cambio el modo de fusión de la capa a sobreexposición lineal. A continuación, desde los iconos de aquí abajo, nueva capa transparente. Cambio el color frontal a rojo y OK. Hago más pequeñito el pincel, pinto, ahí, clic. Y modifico el modo de fusión de la capa a sobreexposición lineal, teniendo eso. Me sitúo en cualquiera de las dos últimas capas y me voy a filtro, distorsionar y voy a onda. Y le voy a dar unos valores que veis en la pantalla, aquí en la longitud y en la amplitud. ¿Por qué? Porque el resultado que quiero es el que vais a ver. A esto lo he conseguido probando. Repito lo mismo, aquí con control F, repetir el filtro. Ese es el efecto que yo estaba buscando en la llama. Voy a añadir una capa arriba del todo. Para ello me sitúo aquí en la primera y añado una capa nueva. Cojo un color amarillento un poco más intenso que antes, tampoco mucho más, ahí, le doy aquí a OK, selecciono un pincel de bordes difuminados, redondo, vuelvo otra vez, redimensiono el pincel, por ejemplo así, creando esa iluminación alrededor de la llama. Bajo la opacidad, en torno, no sé, quizá al 40 o 30%. Añado una nueva capa, modo de fusión de esa nueva capa, sobreexposición lineal. Hago más grande el pincel, quiero crear un efecto de luz sobre los murciélagos. Hago clic y también le bajo la opacidad de esta capa en torno, no sé, al 20 o 30%, creando ese efecto de luz sobre toda la zona alrededor del cráneo. Voy a crear ahora una niebla. Para ello añado desde aquí abajo una capa transparente. Selecciono el color frontal blanco, un pincel que trae Photoshop CS6, que es una especie de nube, redimensiono a mi gusto y voy pintando en lo que es la mitad inferior del canvas de blanco, creando esa intensa niebla. Ahora a continuación la reduciremos. ¿Cómo? Vamos a añadir desde aquí abajo una máscara de capa sobre esa capa y sobre la máscara hacemos un filtro, interpretar nubes y a continuación filtro, añadimos nubes de diferencia y con control F repetimos el último filtro. Podéis bajar lo que es la opacidad de la capa, pintar en la máscara de capa otra vez de negro, de blanco en las zonas que queráis para dejar la niebla a vuestro gusto. Yo me voy a quedar con algo como esto, más o menos. Con la tecla X podéis ir alternando el color frontal y el de fondo. Es una herramienta muy útil para poder editar rápidamente las máscaras de capa. Más o menos mi niebla quedaría así. El wallpaper podría estar acabado, pero quiero añadirle una capa de ajuste de curvas. En esta capa de ajuste tocaré los canales del rojo y el azul para mantener esa tonalidad anaranjada de Halloween, pero también ese matiz morado de la noche. Esto, como siempre, lo dejo a vuestro albedrío. Yo más o menos tendría esa tonalidad. A partir de aquí vosotros mismos podéis introducir otra serie de elementos en el canvas, como por ejemplo los zombies, cuyas sombras y reflexiones hemos aprendido también a realizar. Aquí en concreto veis una reflexión sobre la letra que podéis editar con máscara de capa. Tenemos un bonito wall para nuestro ordenador, pero también podemos utilizarlo como banner en nuestro Facebook. Aquí tenéis el mío. La URL la tenéis en la descripción del vídeo. Pues hasta aquí este video tutorial de Photoshop y Cinema 4D, que espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. La verdad es que me lo he pasado en grande. Al final del vídeo os dejo unas recomendaciones. Hasta el próximo tuto, un abrazo a todos.